escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Acaba de tener lugar en Francia la Semana de Latinoamérica y el Caribe, que celebra los lazos entre ambas regiones. Momento de intercambios culturales y también intelectuales, y que ha contado con la presencia del doctor y psicoanalista argentino Alfredo Edelstein. Alfredo, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a ti. Bueno, Alfredo, que ha venido para hablar de su libro El origen del sujeto en psicoanálisis, que se ha publicado en francés en la editorial L'Harmattan. Es la primera vez que le traducen al francés uno de sus libros. Ha publicado una decena, la han traducido al inglés, al italiano y al portugués, pero es la primera vez que le traducen al francés. Además es un libro sobre Jacques Lacan, que era francés, muy controvertido. Le quería preguntar cuál ha sido el recibimiento entre los franceses que un argentino les hable de Jacques Lacan. Es difícil. Es difícil. Lacan es muy francés y los colegas franceses lo toman como casi una propiedad. Luego de 40 años de su fallecimiento está la letra y ya no hay límites territoriales de lectura, con lo cual a esta altura somos todos candidatos a leerlo. Y a interpretarlo también, ¿verdad? Bueno, antes de seguir me gustaría presentarle un poquito. Usted es doctor en Psicología de la Universidad en Buenos Aires. Fue profesor de psicoanálisis y de psicopatología en esa misma universidad y es fundador y presidente de la Asociación Psicoanalista Apertura para el Otro Lacan, APOLA. Y da seminarios por muchos lugares en Latinoamérica y también en Europa, en España y en Italia. Alfredo, como no todo el mundo está familiarizado con el psicoanálisis, le voy a hacer una pregunta muy simple, tal vez la respuesta no lo sea tanto. ¿Qué es el psicoanálisis? Hay que contextuarlo, es una diferencia. Es una diferencia respecto de la psicología y es una diferencia respecto de la psiquiatría. O sea, es una psicoterapia que se localiza desde hace 120 años con una diferencia específica. Y es el tratamiento del sufrimiento humano suponiendo la existencia del inconsciente. En psiquiatría no se lo supone, no lo requiere, la medicación funciona y están bien. Y en psicología se trabaja con la suposición de lo normal y lo patológico. En psicoanálisis, que es una gran dificultad, trabajamos con el inconsciente, suponiendo entonces que las causas del padecer son desconocidas para quien lo sufre. Y la invitación es a un trabajo de establecimiento de esas causas para la cura. He leído que desde pequeño ya tenía esa vocación de ser psicoanalista, que luego, se fue por otros derroteros más de investigación. ¿Hubo algo que hizo que usted quisiera psicoanalizar a la gente? Lo primero que quise, no había terminado el colegio secundario, fue ser psicoanalista. Pero no sé si significaba para mí trabajar en la cura. Conocí psicoanalistas, me enamoré de algunos psicoanalistas y quise ser psicoanalista. Y apenas empecé, a los 18 años me encontré con tu pregunta. ¿Pero qué es el psicoanálisis? ¿Para qué sirve? Y especialmente me dedico hace 50 años a tratar de establecer qué lo justifica. ¿Por qué los psicoanalistas somos capaces de decir lo que decimos? ¿Por qué justifica a Freud y qué justifica a Lacan? Hay que establecer qué dijeron, pero a su vez qué valor tiene lo que dijeron. Me aboco como investigador a ese problema. Justamente lleva décadas, ¿no?, estudiándolos. Sí. Se ha centrado en dos aspectos. El primero es disipar esa ambigüedad que existe entre los dos. ¿Cuál es la diferencia entre Freud y Lacan? De forma muy didáctica. Sí. De hecho, desambiguar Freud y Lacan es una expresión que yo introduje en el psicoanálisis, aprovechando de Wikipedia, que propone algunos términos, requieren desambiguar. La gran diferencia es que para Freud
todo se origina en el cuerpo biológico, las pulsiones de vida y muerte, las primeras experiencias de satisfacción e insatisfacción que se registran en cada uno. Eso es Freud. Lacan propone que todo se inicia en el campo del otro, que es el lenguaje, que es la sociedad, que es la cultura, y que cada uno de nosotros viene a alojarse en un lugar particular dentro de ese sistema, pero que en realidad la base de sustentación es el discurso. En Freud es el cuerpo biológico, la base de sustentación de sus argumentos, y la base de sustentación de los argumentos de Lacan son discursivos. Hay algo que me ha llamado mucho la atención preparando la entrevista. Usted dice que Lacan admitió que fracasó. Bueno, recordemos que fue, apartado del psicoanálisis en Francia. Usted dice que él fracasó porque, según él, nadie le entendió y se pasó media vida diciendo que él no decía lo que los otros decían que él decía. Es justamente este segundo aspecto el que le interesa. ¿Qué dijo y qué no dijo Lacan y por qué la gente se empeñó en decir lo que no había dicho? Lo que Lacan no dijo es que lo que él decía era lo mismo que decía Freud. Y lo que ha quedado establecido como la versión más popular de Lacan es que Lacan toma a Freud, lo refresca un poco y lo continúa. Eso produce un movimiento que se llama freudio-lacanismo, que es en general la posición de los colegas lacanianos. Se reconocen freudio-lacanianos. Lacan lo que propuso es el retorno a Freud, que se hizo muy famoso, pero me atrevo, vos me dirás, a hacer de vuelta un tour en francés, porque lo que Lacan propuso es retourner, que es darle la vuelta, no estrictamente volver. ¿No? El Tour de France, o sea, retourner es darle la vuelta, un periplo, en griego es periplo. Y o sea, que hay una confusión de término. Claro, pero más que nada es un problema de espíritu, porque me parece que Freud es el que siempre termina triunfando y es el modelo freudiano. En ese sentido, hay que decir que vivimos en un mundo muy biologicista. O sea que para todos es muy fácil pensar que nos originamos en el cuerpo. El hambre, la sed, el deseo sexual. Y entonces las pastillas o las drogas se insertan en una estrategia. O sea, el psicoanalista fue arrastrado por la época en una corriente muy biologicista. O sea, que Lacan no triunfó. ¿Cómo explica que el psicoanálisis sea casi una religión en lugares como Argentina y esa terapia en otros sitios ni se tenga en cuenta, ¿no? ¿Cómo lo explica? Bueno, el que sea casi una religión es lo que critico, porque la religión es una religión hacia Freud como padre. Es una creencia absoluta en el fundador, casi un mesías. ¿Por qué tanto psicoanalista argentino? De hecho, el psicoanálisis en el mundo, en muchas ciudades, se origina por psicoanalistas argentinos que por la dictadura u otros motivos económicos. No tengo explicación. De hecho, no es un fenómeno con Lacan. Ya con Melanie Klein, que es la escuela inglesa, también había más psicoanalistas kleinianos en Buenos Aires que en Londres. No sé, me parece que... Se ha desplazado un poco, ¿no?, el centro del psicoanálisis. No sé si en Europa, estará de acuerdo conmigo, hay una especie de declive del psicoanálisis en favor de otras terapias que vienen de otros horizontes, ¿no? Pues tal vez más alternativas y no tan centrada en esa terapia tan europeocentralista, digamos. No sé si está de acuerdo conmigo que hay una especie de declive, o tal vez no, ¿eh? Mi impresión es que en Europa sí. En Europa sí. En Latinoamérica no, ¿eh? En Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, tiene un crecimiento sostenido y notable. Mi impresión es que la decadencia del psicoanálisis en Europa es porque la actitud del psicoanálisis es decadente. O sea, se niega a ir hacia el futuro y propone volver a los estilos de familia, de sexualidad, de padre, volver a Freud. Entonces el psicoanálisis está implicado en su propia decadencia, porque no admite progreso. Demasiado conservador.
Conservador. No se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos. Quedó ortodoxo, conservador, como político, como en términos generales. O sea, el psicoanalista es alguien que propone que no hay que cambiar. Y entonces está muy peleado con el presente y el futuro porque todo cambia. No, o sea, no está en manos de nadie la posibilidad de evitar que el mundo cambie. Quizás podamos incidir hacia dónde cambia un poquito, muy poquito. Pero el psicoanalista se ha quedado aferrado al retorno. De hecho, muchos políticos de mucha vigencia en la actualidad también proponen retornar. El eslogan de Donald Trump es volvamos a ser la América que fuimos. Volvamos. En general los discursos de derecha que están tan prósperos en la actualidad proponen volver. Y los discursos de izquierda no proponen nada porque proponían avanzar hacia algo que no sienten que no se sostiene, el comunismo, el socialismo. Con lo cual me parece que el psicoanálisis ha quedado de modé, pero por voluntad propia. O sea, no hay progreso. Y sin embargo las cosas no van hacia lo mejor, pero cambian permanentemente. El psicoanálisis no está. Yo en este libro propongo un nuevo modelo, tomado de la cosmología moderna, 1930, hace 100 años, 1940, que brinda una gran posibilidad de pensar problemas en psicoanálisis, pero que tiene el espíritu del avance, o sea, algo heterodoxo. El psicoanálisis tiende a lo ortodoxo. Por eso va a religión, por eso has dicho religión, porque es una propiedad de las religiones, no cambiar. ¿Y siente que hay una especie de apertura o disposición a eso en algunos sectores del psicoanálisis o es una causa perdida? Con los viejos sí, con los viejos es causa perdida. Apola en este momento es una comunidad que yo tuve la suerte con otros colegas de fundar hace décadas y es una sociedad que ya tiene una comunidad de más de 2.000 personas en todo el mundo. Por varios países, ¿no? Sí, 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 en todo el mundo y en general la gran mayoría son jóvenes. O sea, la chance es ofrecer un psicoanálisis concebido moderno a los jóvenes, pero moderno no quiere decir tales y tales conceptos, sino que estamos estudiando en la innovación, estamos investigando. Los psicoanalistas más bien leen a Freud como se lee un texto religioso para seguir conservando el espíritu de la ortodoxia. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo, Alfredo. Muchísimas gracias y recordemos que se acaba de publicar en francés El origen del sujeto en psicoanálisis. Le deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, Adi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.